Buen día, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí con este episodio de Dilo en Clave y hoy tenemos un invitado especial también como todos, como todos nuestros episodios, pero vamos a presentarles hoy a un profesor muy querido que fue también el maestro, los que ya saben ya, de mi esposo, el profesor Eli, que toca el piano, un máster, acá lo hemos invitado, al profesor Raúl Lescano. Profesor, bienvenido a Dilo en Clave. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy aquí disponible para todas sus preguntas. Sí, porque nosotros, esta plataforma salió para poder ayudar a varios músicos, profesor, a que ellos también con las experiencias que uno vive también puedan ayudarse en su carrera, ¿no? Porque sabemos que quizás estamos pasando algunas situaciones en las que ellos también eso les puede ser beneficioso, ¿no? Entonces, yo le agradezco bastante que pueda haber aceptado nuestra invitación acá, ¿no? Y vamos a comenzar entonces, a ver, conociéndolo primero un poquito más usted, porque mi esposo siempre me ha hablado mucho de usted, que fue mi maestro principal de piano, que yo sabía en guitarra y ahora me pasé a piano y el profesor me enseñó desde cero. Y ahora vamos a conocerlo un poquito más, ya que tengo mis preguntas, mis preguntas planificadas. Dice, primero con algo muy suyo. Nos dice, ¿hay algún recuerdo, cuál es el recuerdo más antiguo que tiene relacionado en la música? ¿Algún recuerdo especial? Específicamente mío, Suyo. O con los alumnos, mío. Suyo, quizás con sus alumnos, enseñando, quizás de manera personal como músico. Recuerdo, es que son un montón, porque si sería mi vida en la música es específicamente cuando yo empecé cantando, no empecé tocando. Ah, caramba. Empecé cantando cuando tendría, ¿cuánto? 8 años, pero yo cantaba de los 5, sino que nunca salía a cantar. Mi papá tenía una orquesta, pues. Mi papá tenía una orquesta. Y tenía un nombre, el combo no sé qué, algo así, no me acuerdo exactamente, donde tocaban mis tíos y mi papá. Pero después, cuando empezaron a tocar mis hermanos mayores, los 3 mayores, guitarra, batería y piano, el pianista que estudiaba en el conservatorio también tocaba guitarra. Y en esa época tocaba bajo también, tocaba todo. Y los últimos, que eran mi hermana y yo, mi hermana cantaba, pero prácticamente cantaba conmigo, así de juego, ¿no? Pero como veníamos de familia de músicos, había algo, ¿no? Claro, se lleva la sangre. Sí. Y el recuerdo que yo tengo de cómo salió todo fue que los chicos iban amigos de mi hermano, uno que era el bajista porque mi hermano, el que estudiaba en el conservatorio, el que tocaba guitarra y piano, tocaba bajo, pero cuando encontró a un bajista, él se puso a tocar solamente piano y a veces guitarra, pero mi guitarra tocaba mi hermano mayor, entonces él tocaba piano, nada más. Ah, ya. ¿Cómo se conocieron? Mi hermano mayor es catedrático de la UNI, en esa época era estudiante de la UNI, y cuando el profesor llama, a ver, Lescano, Luis, y resulta que había un Andrés Lescano, porque en la lista aparece pues por orden alfabético, ¿no? Claro. Y resulta que ese tal Andrés Lescano, y mi hermano, pero ¿tú eres Lescano? No tenía nada que ver porque el chico era medio rubiecito. No, nada que ver. Entonces, al final de la clase parece que se pusieron de acuerdo, se hablaron, pero Lescano, ¿de dónde? No me acuerdo de dónde era el chico, pero tocaba bajo. Él tocaba bajo. Y entonces le dijo, oye, si tú eres Lescano, entonces, ¿qué te parece si te invito a la casa? ¿Sí tienes grupo? Sí. Y mi hermano lo llevó a Lurín. A Lurín a ensayar, porque ahí ensayaban. Y resulta que un día, como yo siempre le abría la puerta a los chicos que venían a ensayar con mis hermanos, entonces voy a abrir la puerta y él siempre me escuchaba cantando. Hasta que una vez él, me acuerdo que le dijo a mi hermano mayor, oye Lucho, ¿por qué no le haces cantar a tu hermanito? Él canta bonito y él vuela. Él canta las canciones de Michael Jackson. Y él no sabe inglés, creo, pero las canta. Buena tesitura. Pero las canta. Y entonces, ¿por qué no? No, él decía, él es muy chuncho. Él solamente canta solo, canta con María, con mi hermana. Pero no, él no, que va a cantar, ¿no? Y yo ya tendría en esa época 8, cuando él prácticamente le dijo a mi hermano mayor, porque era el encargado, ¿no? Mi papá se encargaba de hacer los contratos, pero
mi hermano mayor se encargaba de la parte de juntar y los músicos y ensayar en todo caso, ¿no? Claro. Pero ahí, hasta ahí, ¿no? Hasta que poco a poco, y él parece que a cada rato me dice, Raulito, pero ¿por qué no cantas? A ver, canta la canción tal, a ver, canta tal, y yo, como era solamente él, yo cantaba, pues, ¿no? Iba probando. Pero iba claro, probando. porque mis tíos, cumpleaños de fulano, a ver qué no. Tenía terror, temor, ¿no? No podía cantar en familia, así, ¿no? Pero Sí, si no yo le soy músico, creo. no, nada. Tenía temor, ¿no? Y eso fue poco a poco. Por eso es la razón que después de viejo ya yo me metí a estudiar danzas modernas, me metí a estudiar teatro y todo eso porque quería sacar todo ¿cómo se dice? El miedo que tenía de niño. Los nervios, ¿no? Porque de niño era bien temeroso. De todo, hasta para cantar, ¿no? Entonces, y sí me acuerdo de eso. Fue lo primero, porque de ahí empezó todo. Yo creo que cantando empezó todo. Hasta que mi papá en una fiesta de esos de fin de año, que hacen, fin de año. Claro, año nuevo, ¿no? Claro, fin de año, que es año nuevo. Hacen tipo presentaciones grandes, ¿no? En colegios. Entonces, ahí fue que canté por primera vez con mi hermana. Tendría 10 ya. 10 o 9 para 10, algo así. Sí, 9 para 10. Niña. Fue la primera vez que en público pude cantar. Pero canté con mi hermana, porque solo no la sé. ¿Y qué tesitura? Bueno, ¿de ahí cuántos años siguió cantando? 9 para 10. Ya estaba un poquito madurándome la voz, porque todos los niños tienen el registro casi de soprano, ¿no? Todos los niños, ¿no? Ajá. Pero yo en esa época tenía pues creo que hasta los 7, 8, hasta los 8 años, llegaba al Mi 5. Sí, Ya. al Mi 5 llegaba, Claro. y con potencia. Sí, al Mi 5. Yo tengo alumnas ahorita que llegan ya mayores, 16, 17, que no les ha madurado la voz, y llegan al La. Llegan al La 5, sí, con voz Belding, sí. Ay, O sea, no con voz de cabeza, no, sino con Belding. Ah, caramba. Sí, pero bueno, en esa época, lo primero que yo quería, pues mi papá cuando dijo, ya, tienes que estudiar música, ¿no? Mi papá quería estudiar guitarra, y como me enseñó unas cositas, pero me dejaban unas... Las ampollas. No, una marcaza, ¿no? De la Claro, las guitarra. cuerdas. No me gustaba la guitarra, no me gustaba ni en broma. ¿Cómo fue el cambio del piano, perdón, del canto al piano? Claro, ya 9, 10, hasta los 11 habré cantado, hasta los 11. Y de ahí me empezó a madurar la voz y ya me traumé, pues, como cualquier persona, ¿no? Siempre Ya pasa sentía mal, eso en los sí, jovencitos sí, cuando sí. están cantando y de pronto comienzan Pero a cambiar. descubrir, porque yo no estudié en esa época, ¿no? Yo lo hacía por cuestiones así de, te sale, ¿no? Vienes de Claro. familia de músico y descubres eso, descubres el otro. Por Porque en la esa época nadie sangre. me enseñó. Entonces, el hecho de que me maduró la voz, comencé a cantar con voz de cabeza, sin saber. No, Ahora, ya. en ese momento quizás no lo hice bien porque no tuve profesor, pero volaba con la voz de cabeza. Se sentía un poco, no sabía en esa época que existía la voz mixta. Ahora sí ya, pues no, porque ahora todo el mundo lo sabe, pero en esa época Claro. no. En esa época que acá solamente había música clásica. Entonces yo, o sea, o cantabas con voz de pecho, potencia y eso, o o lo cantabas con voz de académico. cabeza donde todo se oscurece. Entonces ahí yo sentía que no era igual, pero sí sentía que llegaba a las notas, pero con voz de cabeza. Pero por el hecho de ser voz de cabeza, sale oscura. Entonces, No le agradaba. claro, pero igual me salvaba en algo, ¿no? Sino que por dentro tenía esa desesperación de impotencia, ¿no? Claro. De por qué. Y yo siempre seguía a los artistas así como Jackson o como Stevie Wonder y nunca les maduró bien la voz. Por eso que su voz es bien alta, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no puedo tener yo ese timbre, ¿no? Alto. Ya, sí. No decidió quedarse en canto. Ya, no. claro, ahí fue que ya, como ya tenía la Cambió. voz, comencé a hablar un poquito más grave y todo. Entonces ya me sentía mal. Entonces mi papá me dijo, tienes que estudiar un instrumento. Ya que ya no vas a querer cantar, tienes que estudiar un instrumento. Y me Ya, empezó te a vas. estudiar la guitarra. Pero como me salieron esas rayitas, Nada. nunca más con la guitarra. Y entonces el piano. Ya pues. Y me enseñó un ejercicio
y ya, con ese ejercicio ya empecé, me inscribí y ya, me acuerdo que mis primos fueron a la casa y toda una historia. Ahí ya, ¿qué edad tenía cuando comenzó? Ya tenía 13. 13. 13. Mis primos fueron a la casa, mis primos que no son músicos. Ellos no son músicos. Ellos fueron a decirme, porque salíamos a jugar pelota, a correr atrás del cerro, a hacer deporte, ¿no? Vamos a correr allá y de ahí nos vamos a la playa y de ahí nos regresamos. Bien deportistas. Ya, y me iban a buscar. Y un día me dicen, Raúl, vamos a inscribirnos en el verano en el Instituto Bach. Era el único instituto en esa época que música. Y era clásico, ¿no? Entonces, que más reconocido creo en ese tiempo. En esa época, ¿no? Sí. Ahí estudió Pierre, ¿no? Sí, Pierre me contó que estudió ahí. Sí. Y entonces mi hermano mayor también estudió ahí, el que es pianista y es compositor. Él también estudió ahí. Y entonces ahí fui con ellos, por ellos, más por ellos, porque si no, creo que mi papá ahí nomás en la casa. Porque mi hermano que ya estaba en el conservatorio, él nunca me dijo, anda a estudiar o postula, nunca. O sea, salió creo que de ¿cómo se dice? Del no quedarme porque mis primos se inscribieron. Salió de la amistad de los primos, ¿no? Sí, pues, y a los 3 meses ellos quedaron ahí. ¿Qué pasó? Pero no es para nosotros. Ya, ahí nomás quedaron. Y usted siguió. Yo seguí. Y la profesora me dijo, mira, vamos a avanzarte. Y ahí fue que yo comencé también con los alumnos, hacía lo mismo, ¿no? Y cuando yo veo que los alumnos son bien talentosos, entonces les hago saltear las piezas. O si es, por ejemplo, llevan el libro tal, después el libro 2, el libro 3. No, yo creo que con el libro 1 ya no necesitas más. Vamos de frente a obras y una cosa así, ¿no? Ay, claro. Ya, ¿por qué? Porque yo ya lo tuve de experiencia. Yo ya lo tuve de experiencia. La profesora me decía, mira, vamos a saltearte. No vas a hacer el libro 2, vamos a hacer 2 ejercicios. En esa época el Thompson, ¿no? Porque ahora se lleva el Alfred y otro más, creo. Sí, ahora es Suzuki, Alfred en un montón. Y en esa época me acabé todo el Thompson 1 y después pronto, creo que en 2 meses y medio, no pasó 3 meses, ¿ah? Y el primer día de clase me hizo 2, después el segundo ya hizo 4 y el otro hice 6 y así, pero salteados. Ella me hizo saltear hasta que un día me pasó al libro 2 y solamente hice 2 ejercicios nomás y me pasó a obras. Pero qué buen enganche, ¿no? O sea, como para que usted no pierda el interés. ¿No? Claro, eso no... sí, yo me di cuenta de eso. Y en un año tuve 3 profesores diferentes en el instituto. Ya. ¿Cuándo estaba en Bach? Claro, 3 profesores tuve. Y el último me dijo que tienes que postular. Ya. Bueno, nos salimos de la pregunta de qué era lo que más recordaba, ¿no? Pero creo que sí. Pero es que ahí salió el recuerdo y pues le iba a hacer una pregunta de cómo inició, pero ya escuchamos cómo inició y estamos dentro de ello. Y en cuanto a lo que es la música, nos dice que usted siguió tocando el piano. ¿Cómo fue ese paso en el que usted le dijeron ya, comienza en el conservatorio? ¿Fue por lo que le dijo su maestra cuando estaba estudiando? Sí, finalizando, un año nomás. O sea, a los 13 años estuve un año en el conservatorio, en el Instituto Bach. Y la profesora que tuve al final me dijo, sí, porque tuve profesor, algo así. Y la profesora me dijo, mira, vas a tocar esta pieza, y una escala. Lo haces a 4 octavas, ya. Ya, sí, pues yo tengo piano en la casa, ya. Está bien, sí vas a ingresar, me dijo. ¿Así? Pero me han dicho que tú vas a ir a menores. En menores vas a encontrarte con un montón de niños, pero tú tienes un año. Y un año para lo que has hecho es bastante. Bueno, en esa época tenía 13, 14, ¿sí? O sea, yo entré a los 13 en verano, pero en abril cumplí 14. Claro, y entonces era todo el 14 prácticamente. Entonces estudié todo el año 14. Y mi hermano también me dijo, Raúl, vas a postular, ¿no? Ahí recién mi hermano, el pianista, o sea, mi hermano estudió guitarra en el conservatorio, pero como estudió también composición, ahí llevan piano. Claro. ¿Ya? Llevan piano principal, no le llaman piano de especialidad. ¿Ya? Y entonces ahí me dijo, vas a postular, ¿verdad? Sí, tú por eso sí, yo creo que sí ingresas. Ahora, no vas a ingresar por las piezas que estás tocando a tu edad, sino que vas a ingresar por el poco tiempo que tienes. Sí, pues, dice eso. Y ya, pues, el día que fui a postular, una colaza había, pues no sé cuántos, 320 habrían.
Sí, había un montón. Sí, postulan bastantes, pero poquitas vacantes. Claro, en esa época era Menos. conservatorio y ahora es universidad, ¿no? Claro. Sí, y en esa época había un montón. Y había como que un poco más de énfasis por la música clásica, ¿no? Ahora ya no mucho. Sí, ahora ya Se ha perdido un poquito. Se ha perdido. Sí, porque creo que no hay mucho campo por eso. Al Bueno, menos aquí en Perú, ¿no? sí, sí, sí. Normalmente Sí. los mejores que salen, pues, al Sí, extranjero. yo creo que sí, por eso. Y cuando usted ya ingresó al conservatorio, usted ingresó a piano. Claro, yo ingresé a especialidad. Ahí ya. En primeros lugares, creo. Sí, con una chiquita. Una niña de... ¿Cuánto tendría ella? Tendría 7. Gisela. Me acuerdo de su nombre. De su apellido no me acuerdo, pero sí me acuerdo de su nombre. Ah, Porque la chiquita tocó una pieza para su edad. Estaba bien porque tenía, creo que 7 para 8, algo así. Ana Magdalena. Y yo toqué una invención de Bach, creo. Sí, una invención. Pero yo tenía 14 ya cumplidos. Es 14 años cumplidos. Pero tenía solamente un año. Eso Y ya, entonces, claro. claro, a la hora del examen, toqué una escala, ¿no? 4 octavas. Ya. Ahí está bien. Ya, ahora, ¿qué más tienes para tocar? ¿Algo melódico? Sí, tengo el Cherne de la Escuela de la Velocidad. A ver, entonces toqué un ejercicio. Ya, ahí nomás está bien. Ya, a ver, toca una pieza. Voy a tocar una invención de Bach. Y toqué una invención de Bach. Me dijo, ya, a ver, un ratito. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando? No, el año pasado, pues. El año pasado estudié en un instituto, se llama Bach. Y ahí antes, de niño, no, solamente eso, nada más. ¿No has tenido profesor particular? No, solamente un año. A ver, ¿qué más tienes para tocar? Y toqué un vals de Chopin, creo. Sí. Y también me lo cortaron, me dijeron, ya, ahí nomás. Ay, pero no voy a tocar completo. No, ahí nomás está bien. Ya, tú dices que no has estudiado antes. No. Y en esa época no es como ahora, que ahora hay un examen para piano, o sea, para especialidad, después hay otro examen para teoría. Lenguaje, sí. No, ahí en ese momento te daban todo. Y entonces me sacaron un libro y me dijeron, a ver, ¿puedes leer esto a primera vista? Y no lo leí. Porque era como para uno de tercero o cuarto año. Claro. Y ahí se dieron cuenta que en realidad yo no, entonces, ¿cómo puedes leer eso? Porque lo practico en mi casa. ¿Cuántas horas practicas? 6, 8 horas, ¿sabes? No había disciplina. ¡Wow! Ya. ¿Cómo te apellidas? Raúl Lescano. ¿Tú eres hermano de Hugo Lescano? Sí, él es mi hermano. Estudia guitarra. Con razón. Ya. Anda nomás. Así me dijo. Así, yo le conté a mi hermano, porque mi hermano, el pianista, bueno, yo le digo pianista porque la mayoría lo conoce como pianista, pero él estudió guitarra clásica. Y entonces él me dice, Raúl, ¿qué tal te fue? Bueno, los profesores, el jurado, me dijo, tal cosa, y al final me dijo, ¿y cómo te llamas? Y y yo le dije, pues, que mi hermano estudiaba acá. Pero ¿y qué te dijeron al final? Ya, vaya nomás, así me dijo. Ya, y entonces ya, pues, así que cuando voy a ver, había ingresado. Y mi hermano me dijo, ya ingresaste. Pues si te dijo así es porque ya ingresaste. Sí, porque me hizo leer algo, pues era muy difícil. Yo, ¿cómo iba a leer eso? No, es que él te estaba probando si le estabas engañando. Claro, porque si tú lo leías, significaba que tú habías estudiado por lo menos 4 años de piano. Claro, ya había conocimiento. Claro, y no, pues. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Ya, es porque practica un montón. Ya, bueno, ya, entonces sí. Ya. Disciplinado, Ya, pues, ingresa, dijeron. Sí, y yo estudiaba así, 6 a 8 horas. Que cada vez que le contaba a los alumnos no me creían, pero era verdad. Y ya después, cuando me preguntes otras cosas que tienen que ver con la universidad, ya me choca. La universidad con el conservatorio era así. O sea, me chocaba una cosa con otra. Un buen consejo para aquellos que dicen, no, yo estudio bastante, 1 hora diaria. No vas a ingresar con 1 hora. Música popular. No vas a ingresar con 1 hora, ¿ves? No, 3 horas. Y esto es 3 horas solamente de puro Hanon. Escalas, ejercicios, 3 horas. Y después recién a autor, a compositor. Claro. ¿Sí? Ahora, mejor dicho, ¿no? Usted ingresó al conservatorio. Bueno, acá es todo lo que es música clásica. Bueno, claro. Antes, porque ahora el conservatorio ha cambiado un poco. Un poco, sí, ¿no? Creo que sí. ¿Y cómo fue que fue de ahí a lo popular? O sea, ya, porque... No, lo popular ya yo lo sentía porque mi papá tenía una orquesta, pues.
Y ya en esa época yo ya había cantado con mis hermanos. Pero en cuanto a lo pianístico. Empecé a los 15, creo, a los 15, porque yo me acuerdo que mi promoción ya tocaba, y mi promoción fue a los 16. ¿Luego de su ingreso al conservatorio o estando en el conservatorio? No, yo había ingresado ya, yo estaba en segundo. Claro, en el conservatorio ingresé cuarto año y quinto año de secundaria, ¿no? Y estaba en menores, y ahí me pasaron a superior. Entonces, ya en esa época ya tocaba, pues. Claro. En esa época ya tocaba. Bueno, y la música popular me costaba un montón. Todo el mundo piensa que decía, ay, pero si el conservatorio tocó una barbaridad. Pero es diferente, son dos cosas distintas. Claro, ahora ya, yo, o sea, a todos los alumnos, los que hacen música popular, inclusive les cuesta, ¿no? Son pocos, pero les cuesta. Pero les hago hacerlo fácil, ¿no? En mi época no había profesores que te enseñen música popular, o sea, la mayoría era gente que había tocado así al oído y otros que habían aprendido algo, ¿no? Pero ya era talentoso en ese tipo de música, ¿no? No era que aprendí música clásica y ahí me pasé al otro porque estudié en tal sitio, no había. O sea, tú encontrabas, eran conociditos, eran como 3, 4 pianistas que tocaban bien, y decirle a ellos significaba, pues, un montón de plata, porque una clase con ellos era carísimo, ¿no? Sí, pues ahora hay un montón de escuelas y hay un montón de sitios donde uno puede aprender de manera más accesible, porque la música antes era mucho más cara que ahora. Sí, pues, ¿no? Sí. Ahora es un poquito más accesible, sí, es verdad. Y profesor, hablando ya cuando usted ya sabe en la música, de su vida artística, coméntenos un poco, porque yo sé, y me han dateado, que usted ha tocado con varios músicos reconocidos de manera internacional. Cuéntenos sobre eso. Salí, creo que mi primer viaje fue a Singapur. ¿Qué edad tenía? Ya estaba viejo. Yo ya venía grabando y voces, porque ya grababa voces, ya ahí había aprendido ya un montón de técnica vocal popular, no clásico, popular. Y grababa con las chicas, pues, que estaban metidas ahí en el mundo la mayoría eran mujeres, hombres algunos, también los conocí ahí en los estudios, ¿no? Grabando voces para diferentes artistas, sino comerciales, cosas así, ¿no? Conocí algunos ahí, sí, que estaban metidos en eso. Y entonces, ahí se me fue a Singapur. A Singapur. Salió un viaje, ya tocaba con artistas, con otros también que no eran muy conocidos, pero creo que en el 99, se me dio la oportunidad de entrar en la banda de Oaxaca, que hace música negra y fusión de música negra, ¿no? Entonces, pero yo entré ahí por intermedio del tecladista, no porque me llamó la producción o algo así, ¿no? En esa época supe que había la Sony Music, había tomado varios artistas en el Perú. Uno de ellos era Pedro Suárez y el otro era Oaxaca, ¿no? Creo que Ibayón también, Gianmarco, no me acuerdo, pero por lo menos Pedro Suárez y Oaxaca sí, porque el manager de los dos era el mismo. ¿Ya? Entonces, yo fui por reemplazar al tecladista, que era el tecladista Gianmarco. Un saludo para Pedrito Pacora. Él fue prácticamente, yo tocaba con otros, pero no eran muy conocidos. Entonces, y después el boom fue ahí, ¿no? Porque a él ya lo estaban promocionando un montón, ¿no? A Oaxaca. Él venía también de tener presentaciones así no tan populares, ¿no? Pero estaba surgiendo. Claro, él venía ya, tenía tiempo, pero creo que ya al tomarlo una productora, por ejemplo, la Sony, entonces ya pesa, ¿no? Buscó un manager conocido, que se mueve bien, ese manager busca buenos músicos, o por lo menos músicos recorridos, o músicos, bueno, que estén, ¿no?, más o menos a la altura. Supongo que esa era la idea, músicos recorridos, de estudio, por decir, ¿no? Entonces ahí fue que, pero yo por mi amigo, por él, es que entré. Hasta que un día, creo que, no sé, me acuerdo si fue la tercera tocada, ¿no? Y
Y el director musical, Hugo Alcázar, sí, él, un saludo para Hugo si está viendo también. Muy bueno, es uno de los mejores bateristas, también, Hugo Alcázar. Él era el director de la banda. Pero también tocaba, creo que con Julie Freud y creo que con Eva Young, porque en esa época se turnaba uno por acá y uno por allá, ¿no? Algo así. Claro. Y él me dijo un día, me están diciendo que te quedes. Entonces yo dije, no, pero yo he venido por un reemplazo, no sé. No, pero me están diciendo que te quedes. Y el manager después me dijo, pues también, ¿qué te parece? No, pero es que yo no puedo hacer eso porque... Claro, pues, Es mi ¿cómo le amigo. decimos? ¿No? Claro. No, pero menos mal que mi amigo me llamó por teléfono y me dijo, ¿Qué? no te preocupes, tú te lo has ganado, no te preocupes. No, y es verdad porque él tenía, pues, él era el tecladista principal de Gianmarco. Él era el tecladista principal de Gianmarco. Entonces, un artista más no le hacía ni, ¿no? No le quitaba. Ya Entonces, estaba no te trabajando, preocupes, claro. no hay nada, no hay resentimientos ni nada, somos amigos. Ay, gracias, Pedrito. Mira, y la verdad yo no sé, no, pero no te preocupes, muy buena persona, muy buena persona.